Continuando con el ejercicio de impedancias y en el dominio de Laplace, ya se había establecido que la corriente del circuito iba a ser igual a la corriente de la malla, que se había obtenido como 2916.25 entre S más 50 elevado al cuadrado y son amperes. El voltaje del capacitor, que es igual a 20 sobre S por la corriente de la malla, más 27.76 sobre S. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace va a ser igual a 26.67 S cuadrada más 2667 S más 125.000 entre S que multiplica a S más 50 elevado al cuadrado y son volts. Ya podemos obtener entonces los resultados. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a expandir en fracciones parciales a la corriente, es decir, a I de S, y tenemos que I de S, como tenemos raíces reales y repetidas, pues va a ser igual a la constante 0, o acaso índice 0 sobre S más 50 elevado al cuadrado, más una constante su índice 1 sobre S más 50. Vamos a aplicar el método de Heaviside para calcular el valor de las constantes, y entonces tenemos que por ser raíces reales y repetidas, en la constante caso índice 0 va a ser igual a 1 sobre 0 factorial de S más 50 elevado al cuadrado por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que es 2916.25 entre S más 50 elevado al cuadrado. Tenemos que este término con este término se simplifican, y además lo vamos a evaluar cuando S es igual a menos 50. ¿De dónde sacamos este valor? Bueno, al igualar a S más 50 elevado al cuadrado igual a 0, despejamos a S y nos queda menos 50. Vemos aquí que la constante caso índice 0 va a ser igual a 2916.25. Para la constante 1, es decir, caso índice 1, lo que se va a hacer es 1 sobre 1 factorial de la derivada con respecto a S de lo que nos quedó de la primera constante, que es 2916.5, nuevamente evaluándola cuando S es igual a menos 50. Como tenemos la derivada de una constante, la constante 1 o caso índice 1 va a ser igual a 0. Al sustituir los datos, entonces nos va a quedar que la corriente en el dominio de Laplace va a ser igual a 2916.25 sobre S más 50 elevado al cuadrado y son amperes. Ya lo que vamos a hacer es aplicar la transformada inversa, por lo tanto la corriente en el dominio del tiempo va a ser igual a 2916.25 por E a la menos 50t por t, y son amperes, que sería la transformada inversa de este valor que obtuvimos. Además, ahora lo que vamos a hacer es expandir en fracciones parciales al voltaje del capacitor. Vemos que tiene tres términos, dos raíces reales e iguales y son repetidas, y una S. Entonces tenemos que la constante 0 va a ser igual, o más bien la constante caso índice 0 entre S más 50 elevado al cuadrado más caso índice 1 entre S más 50 más caso índice 2 sobre S. Estos dos términos o estas dos constantes son para las raíces reales e iguales, y este es para la raíz diferente, es decir, una raíz más, porque tenemos tres raíces para ese término. Aplicando nuevamente el método de Heaviside para calcular el valor de las constantes, tenemos que la constante caso índice 0 va a ser igual a 1 sobre 0 factorial de el denominador que tiene la constante 0, que es S más 50 elevado al cuadrado, por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que sería 26.67 S cuadrada más 2667 S más 125.000 entre S que multiplica a S más 50 elevado al cuadrado. Este término que está multiplicando se simplifica con este término que está dividiendo, y entonces al sustituir datos de S, cuando S es igual a menos 50, ya sabemos cómo la despejamos. Este término lo igualamos a 0 y despejamos la S, que nos da un resultado de menos 50. Al sustituir donde tenemos S cuadrada S y en el denominador que es S, nos queda un resultado de menos 1166.5. Para la constante 1 va a ser 1 sobre 1 factorial de la derivada con respecto a S de la función que nos quedó, que para este caso es 26.67 S cuadrada más 2667 S más 125.000 en el numerador y el denominador S. Tenemos la derivada de U sobre B, en donde sería B por la derivada de U menos U por la derivada de B sobre B cuadrada. Entonces, haciendo todo ese proceso, llegamos a un resultado en el cual nos queda
que en el numerador vamos a obtener 26.67 por S cuadrada menos 125.000 y el denominador nos va a quedar S cuadrada. La vamos a evaluar cuando S es igual a menos 50, sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos da un resultado de menos 23.33. Para la constante 2, multiplicamos a su denominador, que es S, por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que es 26.67 S cuadrada más 2.667S más 125.000 en el numerador, y el denominador es S, que multiplica a S más 50 elevado al cuadrado. En este caso la S que está multiplicando se simplifica con la S que está dividiendo, y al sustituir datos lo vamos a evaluar ahora cuando S es igual a 0. ¿Sí? Si le igualamos a 0, pues nos queda S igual a 0, y entonces el resultado que obtenemos es 50. Ya podemos sustituir el valor de las constantes. Hay que recordar que la suma de los factores, el orden de los factores no altera la suma. Entonces, aunque aquí escribí primero a la constante 0, después a la constante 1 y a la constante 2, ahora voy a escribir primero el valor de la constante 2, después la constante, su índice 1, y después la constante 0. Es decir, tenemos que 50 sobre S menos 23.33 entre 50, S más 50 menos 1166.5 entre S más 50 elevado al cuadrado, y serían volts. Por lo tanto, al realizar la transformada inversa de esta expresión que tenemos, vamos a obtener que el voltaje del capacitor en el tiempo va a ser igual a 50 menos 23.33 por E a la menos 50t menos 1166.5 por E a la menos 50t por t, y son volts. Y en realidad lo que nosotros resolvimos fue la respuesta total para un circuito RLC serie, y es mucho más fácil trabajar en el dominio de Laplace para llegar a los resultados que en el dominio del tiempo, es decir, a través de ecuaciones diferenciales. No tenemos que trabajar tanto con las ecuaciones diferenciales y vamos a llegar a los mismos resultados. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio, que es con impedancias y en el dominio de Laplace.